El Espacio Cultural de la AMIA ha pensado en una conferencia a 40 años del retorno a la vida democrática en Argentina. Y me parece muy oportuna esta propuesta para celebrar. Ustedes dirán, ¿qué tenemos que celebrar? Celebrar que vivimos en libertad. La libertad de poder elegir a nuestros representantes, la libertad de poder agruparnos, la libertad de poder emitir nuestras opiniones sin censura, luego de largos años de lucha, de proscripciones y dictaduras, pudimos conquistar nuevamente el retorno a la vida democrática. Vamos a hacer un repaso de lo que sucedió en estos 40 años desde el punto de vista de lo que fueron los gobiernos de la democracia. ¿Cuáles son las sombras de la democracia? La pobreza, la marginalidad, la desigualdad. ¿Cuáles son sus luces? La libertad. También tenemos que hablar sobre los procesos eleccionarios, las elecciones limpias, transparentes, el respeto al adversario, la alternancia de gobierno. Creo que son todos temas muy apasionantes y que los invito y las invito muy especialmente a que reflexionemos juntos sobre nuestra historia contemporánea. Pero es esto, ¿no? La guerra de Malvinas, digo, todo lo que fue la dictadura militar, lo desastroso que fue, desde todos los puntos de vista, ¿no? Posibles. Fundamentalmente el descalabro económico, la bicicleta financiera, la plata dulce. Por supuesto, damos por sentado que es bien conocido y probado, y de hecho hemos entrevistado a uno de los jueces. Argentina fue el primer país de Sudamérica que recobra la democracia. No solamente fue excepcional por lo inédito, fue también por su volumen. Fue un juicio de un tamaño extraordinario, porque ahí se acumularon todos los reclamos que se habían suscitado durante la dictadura, es decir, se le agregaron todos los expedientes. Hay que destacar la enorme valentía que tuvieron los testigos, porque en aquellos momentos en los cuales la continuidad democrática no estaba asegurada, e incluso los represores estaban en libertad, y muchos de ellos al mando de tropa, para poder en una audiencia pública, a la vista de todo el país, relatar su sufrimiento, sus padecimientos, e incluso señalar o enrostrar quiénes habían sido sus autores. Probablemente a lo mejor gracias a la película, pero está muy bien que los argentinos y las argentinas podamos recordar este hecho histórico, bueno, que está directamente vinculado a la recuperación de nuestra democracia. Bien probado y documentado lo que fue el circuito clandestino de desaparición forzada y asesinato de personas, tortura y asesinato de personas, pero también un descalabro desde el punto de vista económico-financiero y, por si fuera poco, la guerra que no se quiso hacer y que en realidad fue una jugada estratégica que salió mal, porque efectivamente lo que no esperaban era que Inglaterra respondiera mandando flota, y de hecho lo hizo. Y sin embargo, con todo ese contexto catastrófico, la dictadura genera la transición a la democracia tomándose muchísimo tiempo. A menudo se omite que hubo un gobierno, que fue el de Viñone, muy prolijo, muy ordenado, desde el punto de vista administrativo estoy hablando, ¿no? Y que aparte dicta un decreto de autoamnistía y abre la competencia político partidaria y establece las bases de lo que van a hacer luego las elecciones. Es decir, que se genera la transición desde la propia dictadura. Toda la normativa que rige el tránsito hacia el comicio tiene indudable sustento constitucional, el cual, sumado a una total prescindencia política, aleja toda sospecha de parcialidad o favoritismo hacia los protagonistas de nuestro futuro institucional, los partidos políticos. Empecemos por ahí. ¿Qué nos podés decir sobre esa etapa de transición que fue
desde mi punto de vista, muy prolongada para lo que fue el desastre de toda la gestión de la dictadura que culmina con Malvinas, ¿no? Bueno, yo ahí relativizaría un poquitito, porque sí, uno cuando observa en la distancia dice, bueno, desde la guerra hasta la efectivización de la elección fue más de un año, pero más de un año en un proceso electoral después de 7 años que las urnas estaban bien guardadas, como decía un dictador de la época. En donde, bueno, no se tenía ese ejercicio. Recordá, Sebastián, que armar una elección es una logística realmente impresionante para el 7º país más extenso del mundo. Somos un país gigante geográficamente, somos un país federal, con todo lo que ello implica, porque cuando hablamos de las elecciones del 30 de octubre del 83, estamos hablando de elecciones nacionales de 24 provincias, de 23 provincias más la capital, más 1000 y pico de municipios que tiene la República Argentina. Por lo tanto, es una logística que no es nada despreciable a la hora de pensar una elección. 7 años veníamos de dictadura, de un proceso en donde la multipartidaria, que es un poco los tópicos que vos me decías, la multipartidaria para aquellos estudiantes jóvenes es un grupo de varios partidos políticos con iniciativa originaria de Ricardo Balbín, que era el dirigente de la Unión Cívica Radical. Que violando el estado de sitio, o sea, jugándose fuertemente porque había estado de sitio y una dictadura con ya para el 81, que es cuando se arma la multipartidaria, ya con por lo menos 20.000 detenidos desaparecidos, con lo cual era una jugada realmente osada. Convoca al peronismo, convoca al partido intransigente. En realidad convoca a todos, pero estos son los que recogen el guante y se animan o deciden iniciar un proceso de democratización en el año 81, antes de la guerra. Allí estaba la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, la Democracia Cristiana, el MID, que era el desprendimiento de la Unión Cívica Radical. Pese a las diferencias aparentes, radicales y peronistas proponen reeditar viejos errores. El pacto social es un chaleco de fuerza contra los trabajadores y los empresarios. El desarrollismo plantea un marco de libertad donde no se reprima la producción ni se congelen los salarios. Reabrir las fábricas y movilizar la riqueza dormida es el único camino cierto hacia la democracia. Sepa qué hacer. Vótelo a Frigerio. En aquel entonces con Rogelio Frigerio, y el Partido Intransigente con Oscar Allende. El odio y las antinomias están al servicio del enemigo. La unidad nacional es el primer paso para que todo cambie. Allende Vial, Partido Intransigente, lista 6. Así que esa multipartidaria que en el año 1981 se reúne y se empieza a reunir cotidianamente, digamos. No es que hicieron algo para la galería y después no se juntaron nunca más, sino hicieron una comisión permanente que, bueno, en la República Argentina fue un caso de democratización por colapso. Hay algunos autores de las transiciones de la democracia que dicen, bueno, hay transiciones pactadas, hay transiciones que son a través de un país extranjero que se mete en el país para iniciar un proceso de democratización. Bueno, el caso nuestro fue un caso por colapso, porque de la pérdida de Malvinas, el gobierno de la dictadura, como bien vos decís, Sebastián, había fracasado en términos económicos, había fracasado en lo único que fue exitoso es en uno de los objetivos centrales que tenía,
que era la doctrina de seguridad nacional, que era eliminar a todos los sectores movilizados y por eso los campos de concentración. Yo creo que hasta en eso también perdió, porque fíjate que Macera en el juicio de las juntas dice, perdimos la batalla cultural. Pero estamos aquí porque ganamos la guerra de las armas y porque perdimos la guerra psicológica. Cultural sí, cultural sí. Sí, sí. Porque bueno, la verdad es que fue un genocidio impresionante, ¿no? O sea, en este sentido fue igual al genocidio chileno, en términos proporcionales y en términos de mecánica y de método, es bastante parecido al de Chile, pero la diferencia que Pinochet fue exitoso en términos económicos. O sea, Chile tiene un crecimiento a nivel económico y por eso es que Chile se va con legitimidad, más allá de haber perdido el plebiscito. O sea, para aquellos que son jóvenes, en el caso de Chile convocaron a un plebiscito y la ciudadanía dijo que no siga la dictadura, pero a pesar de eso convocan elecciones y con la constitución, que sigue siendo la misma constitución pinochetista, y a Pinochet lo nombran senador vitalicio, ¿no? Acá fue una transición por colapso. La dictadura se va, no tiene ningún poder de negociación, porque los partidos políticos no iban a negociar con esta dictadura que había perdido la guerra de Malvinas, con lo cual en ese sentido fue, digamos, la frutilla del postre de la guerra de Malvinas. Entonces convocan elecciones y la elección del 30 de octubre del 83 se da en un marco después de 7 años de dictadura militar, de las dictaduras, los procesos de democratización en la región, porque así como hubo oleadas de dictaduras en toda la región, casi todos, o sea, salvo Venezuela y Costa Rica, que no han tenido dictaduras, después casi todos los países de América habían tenido dictaduras, y cuando se da la oleada democratizadora, sucede, digamos, de maneras distintas. Uruguay convoca elecciones, pero a partir de un pacto naval, dice, bueno, convocamos elecciones, pero vetaron a 3 candidatos. Uno del Partido Blanco, otro del Partido Colorado y otro del Frente Amplio. Es decir, fue una salida pactada a través de esto que se llamó el Pacto Naval, que aparte fue con ley de caducidad. Es decir, una ley que impedía hacerle juicio a los militares. Eso es lo que intentó, como bien vos decías, Sebastián, eso es lo que intentó Viñone. Viñone, al dictar la ley de autoamnistía, es decir, que no podían ser juzgados los militares, en realidad buscaba que hacia futuro no sean juzgados. Y este quizás fue uno de los ejes de debate en los discursos presidenciales. Los 2 candidatos con más posibilidades era Ítalo Luder, que era el candidato del peronismo, que decía, el peronismo aceptaba la ley de autoamnistía, y Alfonsín decía que iba a juzgar a los militares. En Brasil, la propia dictadura hizo los partidos políticos, conformó la competencia partidaria. En Paraguay sigue gobernando el Partido Colorado hoy, que era el partido que gobernaba en la dictadura. Chile, bueno, hay un partido hoy pinochetista que le ha ido muy bien en la última elección de convencionales constituyentes. Bueno, y así todas y cada uno de los países fueron pactando sus transiciones a la democracia. No fue el caso de la Argentina. La Argentina no solo no hubo pacto, en esto hay un autor que se llama Huntington, que habla de problemas estructurales de las transiciones hacia la democracia. Y entre uno de los puntos que toma Huntington es juzgar o no juzgar. Dice, mira, si vos juzgás a los genocidas que se van del poder, ese país nace con democracia y justicia, pero van a ser con problemas, porque los dictadores se van del gobierno, pero todavía tienen cuotas de poder. Sí, dice Huntington, si no se juzga, esa democracia nace con menos problemas, con menos conflicto, pero nace con impunidad. Entonces es un problema irresuelto de los orígenes de la democracia.
Y yo quiero ser, para los estudiantes, muy contundente con esto. Yo tuve la suerte de hacer varios kilómetros con quien fue el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, de aquel entonces. Bueno, Jaunarena contaba anécdotas de cómo, por ejemplo, tenían que, a las personas que iban a declarar a los juicios en las juntas, tenían que cuidarlas. O sea, tenían que llevarlos a declarar y después llevarlos a su casa y cuidarlos en su casa. Las personas que se encargaban de cuidar a esos que declaraban eran los mismos que hasta ayer estaban poniendo picana eléctrica en los campos de concentración, porque la policía era exactamente la misma. El Poder Judicial, salvo la Corte Suprema, pero todos los componentes del Poder Judicial eran de la dictadura. Todos los empleados del Congreso de la Nación eran de la dictadura, porque el primer presidente, que fue Juan Carlos Pugliese, decidió no echar a nadie porque se metía con derechos laborales preexistentes. Entonces, todos los que trabajan en el Congreso, todos los organismos del Estado, que hasta ayer trabajaban en el PAMI, era de la dictadura, toda la estructura del Estado. Más aún, cuando asume el radicalismo, la verdad es que la última vez que el radicalismo había estado en el poder había sido con Ilía. Con lo cual esto también es un dato. Cuando Raúl Alfonsín entra a la Casa de Gobierno, no sabía ni cómo prender la luz de ahí adentro. O sea, estos elementos que a veces no se toman en cuenta de la administración pública o del Estado, ¿no? Vos entrás y decís, bueno, entrás a romperla, vas a gobernar, vas a hacer un montón de cosas, pero, quiero contextualizar. El objetivo de Alfonsín, el objetivo número 1, era terminar el gobierno. Porque el último que había terminado el gobierno había sido Perón. Y antes Irigoyen y Marcelo T. de Alvear. Es decir, 3 presidentes en todo el siglo XX hasta ese momento terminaron su presidencia. Chicos, el gobierno festejó los primeros 100 días de democracia. Que todos, sin distinción, comprenden o presienten que estamos ante una hora decisiva para la nación. Y el 31 de diciembre los ministros se juntaban para brindar porque estuvieron un año más. Esa es la democracia que teníamos en el origen de nuestra democracia. Entonces, cuando fue el juicio en las juntas, claro que, como decía Huntington, el gobierno naciente iba a tener problemas. Y vaya si los tuvo. Más allá de los frentes abiertos que dejó Alfonsín, porque digo, no se ganó amigos Alfonsín en su gobierno, se enfrentó a la iglesia, se enfrentó a las Fuerzas Armadas, se enfrentó a los empresarios, se enfrentó a la sociedad rural. Débil, exactamente, un gobierno débil que se enfrenta a la sociedad rural, que de movida con la ley Mucci, frustrada, quiere quitarle poder a los sindicatos. Deseamos decirle a los hombres del sindicato que también debe hacerse democracia en el respeto de la minoría, en las afirmaciones de las mayorías sindicales, para que no existan más sindicatos peronistas o radicales, para que existan los sindicatos puestos al servicio del esfuerzo de los trabajadores argentinos. Durante 8 años, señores diputados, este recinto permaneció cerrado por obra de la dictadura y no se escucharon en él las voces del pueblo. Ante el comportamiento ejemplar de los señores diputados, yo pido por última vez al público en la galería que den pruebas de comportamiento democrático y sepan escuchar las distintas expresiones de los señores diputados, porque cada uno de ellos, en más o en menos, representa una porción del pueblo al que tanto queremos. Que le hace el juicio a las juntas. O sea, que se niega a la política de ajuste que después va a tener que adoptar con el plan austral, pero al principio se niega. Un gobierno débil que se enfrenta a actores muy poderosos. ¿Coincidís? Totalmente. Era débil en lo institucional y lo estructural. Tenían la enorme legitimidad popular que le había dado las urnas, pero... Desde el punto de vista de los resortes del poder... Sí, claro.
Claro. Tengo una pregunta. Por eso Sí, termina. No, por eso daba cuenta del estado de situación que cuando ingresa Alfonsín, la CGT era del peronismo, todas las estructuras del Estado venían de la dictadura militar. La sociedad rural argentina no lo veía con buenos ojos Alfonsín. Los sectores de la iglesia que mucho menos, porque la relación del radicalismo con la iglesia ha sido siempre mucho de tensión, más bien. Y por otro lado se esperaba que el presidente, por lógica, la ley de hierro de la democracia argentina, decía, en la Argentina gana el peronismo. O sea, porque así había sucedido. Desde que nació el peronismo, nunca había perdido ninguna elección honesta, sino hasta el año 83. Es decir, que todo indicaba que en el año 1983 el ganador era Luder, no era Alfonsín. Porque así lo decía la historia argentina. Bueno, hubo un montón de variables que hicieron que gane Alfonsín, ¿no? Y no solo eso, sino que, ¿cómo explicás vos el triunfo de Armendáriz? Si te acordás que también estuvimos con Elba Roblet. Armendáriz Roblet en provincia de Buenos Aires. Y no Herminia Iglesias con todo el aparato tradicional del peronismo. Bueno, ahí sí jugó lo que... ¿Que no hubo fraude, que no hubo manipulación? ¿Cómo toleraron ese resultado? A eso me refiero. No, un fraude después de 7 años de dictadura, después de años de violencia política anteriormente, no iba a ser aceptado de ninguna manera. Y por otro lado, el fenómeno de lo que se llamó el alfonsinazo, es decir, el arrasar con las elecciones, porque no es que ganó por 2 puntos Alfonsín, ganó con holgada diferencia. Entonces, los viejos manuales de ciencia política decían, en elecciones formato papel, es decir, con boleta, la categoría mayor influye sobre la categoría menor. Es decir, que así como se va Armendáriz, es más, te puedo contar que Armendáriz no era el candidato del radicalismo. O sea, había pesos pesados. Armendáriz fue para perder. Armendáriz puso, como Elba Roblet, la cara para perder, porque el peronismo no solo ganaba, si ganaba a nivel nacional, a nivel provincial arrasaba. Entonces, y así te puedo contar de muchos intendentes que iban a buscar, no sé, un médico de pueblo y decían, poné tu nombre, si total no vamos a ganar, porque el radicalismo por definición no ganaba, la mitad más uno era de Boca y peronista. Y entonces, bueno, así era la lógica de la ley de hierro de la democracia argentina. Y entonces, Armendáriz termina ganando. Ahora, vos fijate, en términos prácticos, prácticos de la vida cotidiana, el gobierno nacional tenía que nombrar cerca de 2.300 funcionarios en la esfera nacional, que sean de confianza, que sean idóneos, que un montón de cosas. Vuelvo a decir, me decía Horacio Jabonarera, a mí me nombraron ministro de Defensa. 2 eran los ministros de Defensa antes que se le murieron encima a Alfonsín. Yo no había hecho, dice Horacio, ni la colimba, así que no conocía ni siquiera las gradas de los militares. No sabía absolutamente nada, ni me había preparado para eso. Y el radicalismo en general, con los militares, especialmente esa camada, no tenían una buena relación. Entonces, tuvieron que... Y encima, gana la provincia de Buenos Aires, que tenés que nombrar 1.300 funcionarios ahí también, de confianza, idóneos, etcétera, etcétera. Bueno, es un gran desafío que la verdad que yo creo que ni el peronismo estaba preparado para eso, pero no estaba la primera democracia preparado para eso. De la transición y la gestión pública, ¿qué reflexiones te merece? Mira, fue una transición compleja porque, bueno, se trataba de un gobierno democrático que iba a reemplazar a una dictadura, por lo cual tenía una peculiaridad. Y yo te diría que había una suerte de... Estoy hablando un poco de la experiencia de mi área y un poco de los comentarios de gente digamos, del partido, del gobierno que estuvo en otros lados. Yo creo que había, en principio, una especie de desconfianza mutua. Por un lado, la gente que trabajaba, bueno, ¿quiénes son estos que vienen? ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a revisar? ¿Nos van a enjuiciar? ¿Nos van a...? Bueno,
Y por otro lado, de parte nuestra, bueno, ¿a dónde nos vamos a meter? ¿Con quién estamos hablando? ¿Quién era este tipo? ¿Quién era esta mujer? O sea, hubo una especie de desconfianza mutua al comienzo. Pero en lo que a nuestra área nos respecta, yo diría que con el tiempo eso se fue disipando y después con tanto tiempo trabajando en el sector público, empecé a valorar a los funcionarios de línea. Aquellos funcionarios que tienen una carrera, una profesión, una experiencia, conocimientos, y que bueno, que empecé a valorarlo porque pensándolo rigurosamente, yo diría que tal vez la transición más compleja que yo enfrenté fue la transición cuando perdió el gobierno Alfonsín y asumió Menem, por una peculiaridad. Me acuerdo que el área de medios, o sea, en la última parte del gobierno de Alfonsín, el área de medios quedó en la Secretaría de Cultura. Antes estaba en la Secretaría de Información Pública, en el 87 se disuelve, el área de medios pasa a depender de la Secretaría de Cultura, en aquel entonces Carlos Bastianes, y yo era el subsecretario de medios. Con lo cual, cuando termina el gobierno de Alfonsín, gana Menem, te acordás, renuncia anticipada de Alfonsín, y bueno, había una disputa dentro del gobierno de Menem sobre quién iba a hacerse cargo de los medios. Por un lado estaba la gente de Jorge Rashid y por otro estaba que iba a ser el secretario de prensa, de comunicación y demás, y por otro lado estaba la gente de Julio Bárbaro. Julio Bárbaro fue el secretario de Cultura que asumió en lugar de Bastianes. Entonces, claro, digamos, nosotros teníamos una especie de doble referente, porque, digamos, todavía las típicas situaciones de los gobiernos que se inician y que están definiendo el nuevo organismo, quién se va a hacer cargo de qué cosa, los medios si quedan acá o allá. Entonces había una disputa interna, lógica, digamos, nada del otro mundo, pero la típica conflictos de administración que viene, y entonces fue bastante más compleja esa transición porque teníamos una especie ahí de doble comando. Pero yo te diría que volviendo al 83... también había como decías vos al comienzo, había una fuerte inexperiencia, digamos, en general, un grupo de funcionarios, de militantes, de dirigentes, de miembros del partido político que iba a ocupar el Estado, en muchos casos sin tener experiencia, son los temas que iban a tratar, en mi caso particular. O sea, yo asumo en el área de medios, bueno, por una cuestión fortuita. Y claro, cuando empieza a juzgar a los militares, como decía Huntington, va a tener problemas, y los problemas que tuvo son los levantamientos militares. Es decir, los cara pintada, 1987, o sea, asumió en el 83. 87 tiene el primer levantamiento cara pintada, fuerte, el de Aldo Rico, el de la famosa Semana Santa, y Felices Pascuas. Bueno, eso tuvo un costo político muy grande. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Porque vos bien decís, un gobierno débil, pero hay algo que tenía, apoyo popular. Y ese fenómeno de Semana Santa hizo temblequear un poco ese apoyo popular, porque algunos sintieron que de alguna manera defraudaba porque no iba a fondo, ¿no? Porque después de Semana Santa vino el punto final, ¿no? Después vino lo de Monte Caseros, al otro año. Monte Caseros, los dos de Aldo Rico, al mismo año, en 1988, vino Villa Martelli, 3 levantamientos militares. Eso, en otro momento, era nueva dictadura, no había ninguna duda. Entonces, esos fueron los momentos más difíciles de la democracia. En Plaza de Mayo repartían un papelito y estaban preparados aliscafos al Uruguay por si se venía la dictadura, que los militantes se escapen al Uruguay. O sea, ese es las unidades básicas, los comités, les puedo asegurar, estaban, no sé si lleno, pero muchos tenían armas, estaban armados, dispuestos a enfrentarse a los militares. El presidente Alfonsín tenía una convicción, que no iba a haber estabilidad democrática en la Argentina si no había democracia en la región.
¿Y eso por qué? Bueno, porque, por ejemplo, en Chile, 5.000 kilómetros de frontera tenemos con Chile. Había una dictadura muy longeva, 17 años de dictadura, y había surgido un grupo armado que desafiaba la dictadura. Si no había democracia en Chile, piense, en Argentina pasaban dos cosas. No hubiera sido posible reducir gastos, por ejemplo, en defensa, en las Fuerzas Armadas, por la hipótesis de conflicto con Chile, que habíamos estado a un tris de una guerra con Chile, en el año 78. Entonces había que conseguir la democracia en Chile, y en eso Alfonsín fue muy activo, muy activo. No es casualidad que en el año 84, Alfonsín, diciembre del 83, presidente, en Uruguay asume la democracia en enero del año 85, Brasil inmediatamente después, Paraguay en el 89 y Chile en el 90. Ese dominó democratizador fue el resultado de la acción política detallada, precisa y deseada y buscada y programada del presidente Alfonsín, que incluso incluyó, por ejemplo, hablar con Fidel Castro para que el régimen de Cuba dejara de financiar la guerrilla en Chile. Porque si la guerrilla prosperaba en Chile, podía ser visto el territorio argentino como un santuario, y al mismo tiempo se iba a acelerar la dinámica de armamentismo en el cono sur de América Latina. Así que esa primera cuestión de la democracia en la región de América Latina tuvo un impacto decisivo con la presidencia del doctor Alfonsín. La tesis era que la Argentina explicaba su retroceso por las interrupciones militares, por los golpes, por los tumbos a los cuales vivió la Argentina entre septiembre del año 30 y diciembre del año 83. Y por eso había que recuperar la democracia como sistema. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y por qué después tuvimos la frustración del estancamiento también? Bueno, y lo tuvimos porque no fuimos capaces de desbrozar incertidumbres y generar condiciones de previsibilidad. Lo que vos habías resaltado, que los dos principales dirigentes, tanto del radicalismo como del peronismo, estaban ausentes porque habían fallecido. Entonces, el juego era bastante sencillo. La ley de hierro de la democracia argentina decía que ganaba el peronismo. En eso hubo una suerte de subestimación del peronismo de elegir a un candidato como vos decís. No, sin bajarle el precio a Italo Luder, que era un gran dirigente, era un gran intelectual, pero no era primero, que reemplazar a Perón era imposible. Eso es una realidad también. Pero tampoco el reemplazo fue por un dirigente de aquellos que estaba acostumbrado al peronismo, de liderazgos carismáticos, ¿no? De gente que forma masas. Es el que le da luz verde a los militares para reprimir. Y aparte había firmado el decreto de autoamnistía, el de aniquilamiento de la subversión. Claro. Que después él en el juicio de la Junta dice que aniquilar quiere decir que no sean más operativos o algo por el estilo, pero creo hasta donde sé que en el lenguaje militar aniquilar quiere decir eliminar. Vos le decís a los militares aniquilar y a su juego lo llamaron. Eso es así, porque están para eso. Entonces, por un lado, un candidato que no logra el apoyo popular. Segundo, un candidato como Alfonsín, que venía con toda la juventud y la rompía. Alfonsín era un tipo que descollaba y que logra penetrar en lugares donde el radicalismo históricamente no había penetrado. Es decir, hubo gente que por primera vez votó. Sí.
¿De dónde toma él esta idea de que con la democracia se come, se educa, se cura? O sea, no solo se enfrenta a actores poderosos, como dijimos antes, sino que le da a la democracia una dimensión social que no solo no se ha cumplido, sino que se ha ido deteriorando cada vez más hasta el día de hoy. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. Más con todas las problemáticas que vos decís que luego va a tener, por ejemplo, en lugares como la provincia de Buenos Aires. Alfonsín estaba muy influenciado por la socialdemocracia europea. De hecho, se incorpora al radicalismo en la Internacional Socialista, del cual justamente Jesús Rodríguez es vicepresidente actualmente de la Internacional Socialista. Y durante todo su discurso preelectoral hacía muchísimo énfasis en dos elementos que, bueno, que han sido de debate en toda la historia de la democracia contemporánea. El tema de la libertad y la igualdad. Así a grandes rasgos o pincelada gruesa se suele decir que el liberalismo está más de acuerdo con la libertad y el socialismo está más de acuerdo con la igualdad. Y él no contradecía estos términos, sino por el contrario, decía la libertad junto con la igualdad. Entonces, de hecho, siempre hacía la metáfora de la libertad del zorro libre con la oveja libre. Bueno, esa libertad iba a ser para algunos, para los zorros, ¿sí? Entonces, a eso le incorporaba la concepción de igualdad. Y de ahí viene esta idea de que, bueno, la democracia es un prerequisito para vivir en una sociedad donde la gente pueda comer, pueda educarse y pueda tener salud. Con la democracia se come, se cura y se educa. Y desde esta manera también le saca un poco de discurso al peronismo clásico, porque el peronismo, que hasta ese momento era el binomio peronismo-antiperonismo, y el antiperonismo o el no peronismo era gorila, veían un Alfonsín diciendo, pero este parece uno de los nuestros. O sea, habla más parecido a uno de los nuestros que a uno de la vieja concepción antiperonista. Así que muchos en ese 30 de octubre de 1983 se decidieron la última semana, gente que históricamente, y esto de vuelta para los chicos más jóvenes, hasta en ese momento el voto era partidario, ¿sí? No es como ahora que se votan figuras. Había tradiciones de familias peronistas, había tradiciones de familias no peronistas o de familias radicales, y votaban en consecuencia. Acá no. Sería la primera elección democrática en Argentina en donde se define el voto a último momento, no por tradición. ¿Es así? Pero no tengas ninguna duda, lo que hizo Alfonsín es romper el techo de cristal, digamos, hoy parafraseando a las mujeres que hablan del techo de cristal. Sin ninguna duda se rompe el techo de cristal. Y esto mucha gente lo puedes corroborar con un montón de personas que dice, la única vez que voté a un radical fue Alfonsín, y después nunca más votaron a un radical, quizás. Ahí mucha gente entendió, porque Alfonsín era un fenómeno arrollador, y más, mirá, Sebastián, a veces la coyuntura a veces te hace un poco empañar, ¿no? la mirada. Pero lo que ha pasado el domingo pasado, el anterior de la elección, ha ocurrido que muchos jóvenes le han dicho a sus padres o a sus abuelos a quién iban a votar y que tenían que votar por Milei. Bueno, salvando las enormes distancias que puede haber entre las dos figuras, ¿no? Pero sin ninguna duda los jóvenes se sentían muy interpelados por Alfonsín y muchos padres definieron su voto en función de sus hijos. Así que sí, sin ninguna duda, mucha gente que nunca en la vida hubiese votado al radicalismo, porque era de otro tipo de tradición, votó por primera vez al radicalismo. Creo que el peronismo le echa la culpa a la pérdida de la elección, a la quema del cajón de muertos de
de Herminio Iglesias, candidato a gobernador, ¿no? O sea, para aquellos que son jóvenes, el cierre de campaña en la 9 de julio fue una hermosura, los dos, el peronismo y el radicalismo, casi 1 millón de personas, casi cadena nacional, todos mirando el cierre de campaña, y al gobernador, candidato a gobernador de la provincia. El festejo del Mundial fue lo más parecido a lo que fueron esas jornadas. Exactamente, fueron jornadas de fiesta, era una fiesta, por eso se llama primavera democrática, porque realmente fue una primavera, florecía por todos lados, la gente quería participar, aunque sea de los Boy Scouts o de lo que sea, la gente estaba ávida de participar. Y entonces, en el cierre de campaña, Herminio Iglesias, candidato a gobernador, lleva un cajón de muerto con la foto de Alfonsín y decía UCR, un espanto total, obviamente. El 28 de octubre de 1983, Luder cerraba su campaña electoral en el Obelisco ante más de 1 millón de personas. Lo que había ocurrido en los años que van de 1973 al año 1983, esos 10 años, había sido realmente trágico. La dictadura, la AAA, había eliminado a gran parte del sector más progresista del peronismo y se había apoderado de la cúpula dirigencial de aquel partido, de aquel movimiento a la derecha. Por lo tanto, los candidatos y los exponentes políticos del peronismo en el 83 era ese sector, ¿no? Lo más rancio de la derecha isabelista que había copado la conducción partidaria. Esto pudo verse con toda claridad en el acto del Obelisco, donde Herminio Iglesias, un exponente de aquel sector, quemó el cajón de la Unión Cívica Radical, un hecho realmente muy importante que habrá que discutir históricamente qué incidencia tuvo en la pérdida de votantes del peronismo en aquella ocasión. Vamos a ver parte de aquel acto de la 9 de julio. Atención, compañeras y compañeros, el silencio más absoluto posible para escuchar a nuestro presidente. Atención, habla el compañero ítalo-argentino Luder. Compañeras y compañeros, acá está el peronismo, consciente de su responsabilidad como fuerza mayoritaria. Lo mejor que tenemos es el pueblo. ¿Te acordás que la leyenda, la consigna de campaña de Alfonsín por entonces, somos la vida, somos la paz? La idea quedó medio como la contracara, ¿no? Por un lado la vida, la paz, la libertad, por otro lado la quema del cajón de Herminio Iglesias, que todo el mundo imaginaba que iba a ganar, ¿no? O sea, pero bueno, indudablemente las circunstancias políticas hicieron que no. El periodismo dice, bueno, perdimos por Herminio Iglesias, el archivo expiatorio. La verdad que seguramente hubo gente que se definió, vio eso y le espantó, seguramente, pero eso era la frutilla de un postre que se venía pergeneando y se venía cocinando hace un tiempo. O sea, la figura de Alfonsín era arrasadora, era un líder carismático que empieza a penetrar, y él estaba convencido, único, porque digamos el radicalismo jugaba a perder, porque ese era su rol, era ser eterno opositor, y él estaba convencido que iba a ganar. Por supuesto, también hubo otra serie de aciertos, ¿no? Hubo gente que venía de España, exiliados, que tuvieron logros gigantes. Fue la primera campaña publicitaria en serio, profesional, el RA. Rato, ¿no? David Rato. Exactamente, Rato. Rato tiene un par de logros que era el RA, para que son chicos, había un escudito histórico que era República Argentina, había chapas en los autos, que RA República Argentina. Bueno, Raúl Alfonsín, entonces lo reconvierte de República Argentina a Raúl Alfonsín en el mismo loguito, una cosa fantástica. Ahora, Alfonsín, el hombre que hace falta. Después un par de elementos que obviamente hacen al nudo de la cuestión, pero son quizás detalles pintorescos, ¿no? O sea, Alfonsín saludaba así, para arriba, y Rato le dice,
Y si te llevas el saludo al corazón y empiezas a saludar así, y esto se convierte en una marca distinta. Los chicos saludaban así, o sea, era una cosa impresionante por todos lados, ¿no? Todo su discurso recitando el preámbulo de la Constitución. Bueno, termina el discurso casi con todos, recitando el preámbulo, el rezo laico. Dice, vamos a hacer el rezo laico, que era el preámbulo de la Constitución Nacional. Les pido a todos que lo vayamos repitiendo como si fuera un compromiso al mismo tiempo que un rezo laico y una oración patriótica que ya empezamos a cantar, porque esto significa que vamos dejando atrás la decadencia argentina. Estamos en una marcha nueva para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Es un fenómeno nuevo que se daba a partir de los años 80, que fue la primera campaña. ¿Y qué hacía Luder? Apelaba al discurso histórico. O sea, era la marcha peronista, las viejas tradiciones, el sindicalismo. Era una campaña realmente vieja. Y ese candidato que tenía mucho más que ver con el pasado que con el futuro. Alfonsín era futuro donde lo veas, porque Balbín se había muerto. Quizás si nuevamente el candidato era Balbín, la cosa se complicaba mucho más. O si hubiese sido Fernando de la Rúa, que era el sucesor de Balbín, porque... ese es otro elemento, Seba. Exactamente. ¿Cómo se resolvió la candidatura de Luder? A partir de una asamblea que, como siempre en el peronismo, en aquel entonces terminó a los golpes, con algunas armas. O sea, se agarraron a piña para decidir al candidato a presidente. ¿Cómo lo resolvió el radicalismo? Con una interna. Los afiliados radicales votaron por Alfonsín o por de la Rúa. Y bueno, salió Alfonsín como candidato, eran dos. Y acá también marca la tradición histórica de lo que era el radicalismo, ¿no? Un conservadurismo de la Rúa, conservadurismo, y un movimiento de renovación y cambio representado a Raúl Alfonsín con una ala de centro-izquierda, que esto se ve desde el nacimiento del radicalismo, ¿no? Leandro Alem con Bartolomé Mitre. La verdad, digo, más allá de cada una de las camisetas que tenga, pero la verdad es que en toda la historia del siglo XX podemos decir que la democracia no tenía mucho sentido. O sea, nunca la sociedad argentina asumió la democracia como un valor en sí mismo. Nunca. O sea, cuando en pleno siglo XX vino el golpe del 30, bueno, vino dictadura, después vinieron los conservadores que hacían fraude electoral nuevamente, después vino el peronismo, y para el peronismo los que no eran peronistas ni justicia, entonces presos, torturados, etcétera. Cuando vino el no peronismo, presos y torturados los peronistas, Perón en el exilio. Es decir, nunca la verdad es que alguien había hecho una docencia de esta manera, de que la democracia tenía un valor en sí. Sí, José Núñez decía, ¿qué recuperamos en el 83? Y en realidad, no. A ver, pensar en un escenario más o menos parecido sería la tercera elección de Perón, si querés. Sí. Bueno, la tercera elección de Perón fue la primera elección democrática después de mucho tiempo. Sí. Y ahí, bueno, pero recordá también que allí la lucha política, amén o con Perón, era por la lucha armada. O sea, ahí no había una idea de democracia. La política, muchos entendían que era por el lado de los fusiles. Entonces tampoco había un valor de la democracia. La elección de Alfonsín del 83 es más bien parecida a la de Perón de septiembre del 73. ¿Por qué? Porque la de marzo del 73, te acordás que si bien el peronismo no estaba proscripto,
la NUCE había hecho una especie de disposición en donde se podían presentar aquellas personas que estaban residiendo en el país hasta determinada fecha. Y como Perón estaba en España, no pudo presentarse, de ahí la fórmula Cámpora Solano Lima. Con lo cual había una delegación que en el caso del 83 no lo hubo. Por lo cual me parece que en ese sentido yo establecería un vínculo más directo con la de Perón-Perón, en donde ahí sí distintos sectores sociales votaron a Perón. Yo te contaba que fui fiscal en la mesa de la Escuela Franco-Argentino. La Escuela Franco-Argentino queda exactamente frente a Vía Flaminia, en Acasuso, uno de los lugares más exclusivos de San Isidro. Los votos de Perón los pesábamos, no los contábamos. O sea, eran carradas de votos Perón. O sea, imagínate lo que fue esa elección. Así que votaban a Perón desde distintos sectores sociales y me parece que podemos establecer esa suerte de parangón con la elección del 83, digamos que Alfonsín también lo votaron desde distintos sectores sociales y políticos, ¿no? En esto sí, el rol de los líderes, ¿no? De los líderes, tanto de Alfonsín como después, cuando vino la renovación de Cafiero, de Antonio Cafiero, que jugó un rol importantísimo, especialmente en las jornadas de los levantamientos militares, pero que entendían que esas viejas disputas entre peronismo y antiperonismo, bueno, no eran muy buenas consejeras, ¿no? Y entonces cuando Alfonsín aparece, y encima le ofrece a Ítalo Luder la presidencia, y arma la Corte Suprema de manera variopinta, porque no es que Alfonsín nombró a los miembros de la Corte Suprema de Justicia a sus amigos, ¿no? Había peronistas, había socialistas, había un poco de todo, inclusive en los ministerios. Vos hoy nombraste al ministro de Trabajo, que era Mucci venía del Partido Socialista, el canciller Dante Caputo venía del Partido Socialista, es decir, había también algo de esto de la transversalidad que después se demostró con el kirchnerismo. Alfonsín lo había incorporado cuando incorporó a sectores del MIR, de la democracia cristiana, y en la Corte, como digo, había peronistas, había socialistas, había un poco de todo, variopinto, con lo cual también demostró con hechos, con acciones, que se podía coexistir y convivir con los otros partidos políticos y que el otro no era un enemigo, incluso con las luchas más duras que tuvo con la CGT. La verdad es que Alfonsín con Ubaldini, más allá de los que se decían en términos discursivos, la verdad es que ambos se respetaban, digamos, con todas las contradicciones que tenían, porque el peronismo, al haber perdido, se encuentra en una situación totalmente atípica. Por primera vez en la historia de Argentina, el peronismo está en la oposición de manera legal. Esto no había ocurrido nunca. O sea, este escenario del peronismo siendo opositor, pero legalmente, esta situación no la conocía el peronismo, porque siempre estuvo en la resistencia cuando era en la oposición, o era oficialismo. Ahora se encontraba un escenario que era totalmente novedoso. Y entonces la CGT ocupa ese rol, porque Luder queda desdibujado después de la elección, no tiene liderazgo. La presidenta del Partido Justicialista era Isabel Perón, que estaba en España, sigue estando allí en España, sin ninguna intención de volver, con lo cual totalmente desorientado. Entonces el que toma la batuta, digamos, de la oposición es el secretario general de la CGT, que es Saúl Ubaldini. Incluso con los debates fuertes que tiene con Saúl Ubaldini, incluso después de haber terminado la presidencia, termina con muy buena relación Saúl Ubaldini. Incluso Isabel vuelve en el 84, vuelve para la asunción de Menem después, pero antes, en el 84, si mal no recuerdo, vuelve y casi que le da la bendición a Alfonsín. En ningún momento se posiciona como opositora o como líder de la oposición, más bien viene a saludar al presidente hasta donde sé. Ahora, es un dato muy importante que la política argentina se había quedado sin sus dos grandes liderazgos, sin sus dos grandes líderes. Perón, que había fallecido en 1974, y recientemente Balbini. Entonces ahí había un vacío de liderazgo que vino a llenar a Alfonsín de un lado y que del otro lado queda vacante, de alguna manera, hasta que surgen, Cafiero, luego Menem, ese movimiento renovador que había aparecido en el radicalismo con Alfonsín, ya allá en el 72, va a tardar mucho en aparecer, ¿no? En el peronismo. Recién por el 86, 87, ¿no? Si no me equivoco.
Exactamente, Movimiento de Renovación y Cambio, que es la línea interna del radicalismo, ya en el 73 se había enfrentado a Balbín, pero no le alcanzaba porque Balbín tenía toda la estructura, era el líder histórico del radicalismo. Y como bien vos decís, ese es un elemento central. Era la primera elección de toda la historia argentina, primero libre y democrática, ¿no? No había proscripciones. Pero dentro de esas no proscripciones estaba los dos principales líderes, Perón, fallecido, Ricardo Balbín, fallecido, con lo cual ese vacío existía. En el peronismo iba a ser más fácil de resolverlo, porque el peronismo, quien es presidente de la nación, hasta hoy, era el líder del movimiento. O sea, ahí no había ninguna duda. O sea, más allá de Italo Luder, si él se convertía en presidente de la nación, sin ninguna duda iba a ser. Luder no era un líder carismático ni por asomo. Luder era un cuadro político muy importante, pero no era Alfonsín, digamos, no era un caudillo ni un agitador de masas ni nada que se le parezca. Luder era más bien tenía un rol parlamentario, si se quiere, ¿no? Lo veo asociado. Un académico, a punto tal de que cuando Alfonsín le gana las elecciones a Luder, le ofrece a Luder ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a la contracara. Sí, es una visita más protocolar. Exactamente, una visita protocolar. Si vos tuvieras que enumerar cuáles han sido los principales déficits de estos 40 años de democracia, ¿qué te aparece en mente? Mira, me aparece que esta idea de que con la democracia se come, se cura y se educa, claramente es la promesa incumplida de la democracia. América Latina es del continente más desigual. Argentina, de alguna manera, era una perlita dentro de América Latina, a diferencia de lo que eran países como Ecuador, como Colombia, en donde hay una clase alta y una clase baja. La redistribución de la riqueza en Argentina ha sido ha sido desde el constitucionalismo social siempre una cosa en donde la presencia del Estado era una presencia en donde el hijo en líneas generales iba a vivir mejor que sus padres. Y hoy estamos pasando por primera vez en la historia argentina desde hace 100 años, que los hijos pueden estar en peor situación que los padres. Entonces, no hay ninguna duda que en un siglo XX, en donde gran parte de nuestros vecinos, nuestros argentinos, no tiene cloaca, no tiene agua potable, no tiene comida todos los días, bueno, déficit de la democracia es esto. Y segundo elemento, para los que nos interesan estos temas, institucionalistas y demás, hemos retrocedido muchos casilleros. Porque uno puede decir cualquier cosa del gobierno de Alfonsín e incluso del gobierno de Menem, pero los dos, a su manera, el otro no era enemigo, ni era esa vieja dicotomía de que si votás al peronismo porque te pagan, porque sos vago, porque sos un choriplanero, o si no votás al peronismo sos porque sos un oligarca, antipueblo, gorila. Esa antinomia se había terminado con Alfonsín, pero con Alfonsín con todo su contexto. Tampoco decir, bueno, Alfonsín fue el genio y es el único. No, era un contexto de época, pero sin ninguna duda su liderazgo hizo mucho para esto y nos hizo docencia de que la democracia servía y la convivencia pacífica era lo mejor que no podía pasar a los argentinos. Después hemos perdido el rumbo y eso me parece que nos hace muy mal como argentinos. Todos sabemos que la idea del bien común, el bienestar general no existe, que los partidos políticos tienen que existir y que tienen que tener dicotomías. El tema es cuando el otro no es un actor político, es alguien al que no puedo rescatar absolutamente nada. Entonces, ahí en esos dos puntos, primero el tema básico, porque, hemos resuelto, o por lo menos nos tenemos que sentir orgullosos de cómo resolvimos el tema de los derechos humanos al juzgar el famoso juicio a las juntas. Pero hoy tenemos derechos humanos del siglo XXI. En nuestra Argentina tenemos un montón de ciudadanos que no tienen las necesidades básicas satisfechas. Entonces, ante eso, bueno, me parece que algo tenemos que interpelarnos
también en nuestra democracia, y mirá que ya han intentado, porque la ciudadanía ha optado, gobierno radical, Alfonsín, 10 años de peronismo con menemismo, después con De la Rúa, pasaron 5 presidentes en una semana, después volvió 12 años de peronismo en su versión kirchnerista, probó con un tercer partido político, que es el PRO, después volvió al peronismo. Bueno, parece que ninguno de estos pudieron resolver temas estructurales, que es la comida de todos los días, y también los temas estructurales económicos. O sea, la historia de la inflación en Argentina es una historia que parece el clásico de los domingos. No lo hemos resuelto nunca. Y la única vez que se resolvió fue vendiendo el país, que fue con Carlos Menem. Tuvimos estabilidad económica, pero era contracara de justamente esta sociedad totalmente desigual y casi que se latinoamericaniza, ¿no? Con pobres y ricos. Entonces, digo, después de 40 años de vida democrática tenemos un montón de cosas positivas. Hemos logrado la paz con países vecinos, la paz con Chile, a través de una votación, dicho sea de paso, otro elemento que se incorpora en la Constitución, que no se usó nunca más, consultarnos qué queremos a los ciudadanos sobre algún tema en particular. Se resolvió de vía pacífica el canal del Beagle, pero también se inició el Mercosur, la patria potestad compartida, casamiento igualitario, el divorcio vincular, se reformó la Constitución de una Constitución moderna, muchísimos nuevos derechos, se amplían los derechos de la ciudadanía. Es decir, la democracia hemos logrado un montón de cosas en 40 años, pero lo básico, que tiene que ver con esto de que la democracia hoy no es, por lo menos no es un medio que ha logrado resolver el tema de la salud de nuestros habitantes, de la comida de nuestros habitantes, ni de la educación de nuestros habitantes. También ahí, después de mucho tiempo, con una Argentina que se había otro elemento para enorgullecernos de nuestra educación. El plan originario del año 1983, premiado por la UNESCO, de alfabetización, lo que se llamó el Plan de Alfabetización Nacional, junto con la Caja PAN y Deportes con Todos, que era un plan complementario de 3 elementos, Caja PAN, Deportes con Todos y Plan de Alfabetización, bajó la tasa de analfabetismo. Bueno, hoy tenemos en el siglo XXI el 50% de nuestra población secundaria que no termina sus estudios secundarios. 50% de nuestros jóvenes no termina el secundario en tiempo y forma. Y solo el 9% se recibe de algo. En una Argentina donde la educación es pública, libre, laica, gratuita y de calidad, donde tenés universidades en un montón de lugares. Bueno, este también es un debe de la democracia, ¿no? Una educación que tiene que ser al mismo tiempo inclusiva, recontra inclusiva, pero al mismo tiempo sostenida en el tiempo y de calidad. Lo que pasa es que cada presidente que viene parece que viene a refundar el país y lo que hizo el anterior no sirve nada de nada y entonces comenzamos como si empezáramos de cero. Alfonsín mismo lo quiso hacer con el tercer movimiento histórico, con el Consejo para la Consolidación de la Democracia, o sea, él también quiso refundar una nueva Argentina. Tengo una pregunta que me parece interesante. ¿Por qué pensás vos lo que yo te transmitía por WhatsApp? Que no se ha logrado democratizar a nivel federal al sistema político, en el sentido de, bueno, el sentido mínimo de procesos eleccionarios con herramientas un poco más modernas que el formato papel, con el gasto de millones y millones de pesos en boletas, con las complejidades que tiene ese sistema electoral, ese mecanismo electoral, y además por la cuestión básica de que, como bien vos sabés, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en algunas provincias, no hay alternancia. O sistemas electorales arcaicos, como en la provincia de Buenos Aires, que también vos analizás, con el fenómeno de la cancha invertida y demás. ¿Por qué pensás vos que en estos 40 años, y también hablamos de las estructuras sindicales, por supuesto, esas estructuras de poder, que en definitiva son las que te dan el resorte a nivel nacional o son fundamentales para tener el poder a nivel nacional, no se han democratizado en el sentido mínimo? Procesos electorales más transparentes y alternancia del poder.
Bueno, cuando nosotros les explicamos a nuestros estudiantes la diferencia entre Estado, gobierno, partido político y persona, es muy difícil de hacerlo, porque es allí, a donde vos decís, en las provincias y en los municipios, en donde esa disociación es donde menos se observa. El intendente cree que su intendencia es... Esto que me olvidé un dato, Gus. Con la ley orgánica de los municipios de la provincia de Buenos Aires de la época de Aramburu, y con otra ley de concejales de la época de Videla. Es decir, ahí, la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe violan la Constitución Nacional porque no tienen autonomías municipales, exactamente. Pero aparte, los intendentes y los gobernadores creen que el Estado es ellos. O sea, la cancha está inclinada porque hoy hay intendentes que llevan 40 años en el poder, 35, 25 años en el poder. Para las oposiciones es muy difícil ganarle a un gobernador o un intendente. Si el intendente es omnipresente en las ciudades, la parada de colectivo tiene su nombre, el camión de basura lleva su nombre. En las escuelas no hay menos de 3 o 4 placas con su nombre. En los negocios, digamos, utilizan los recursos del Estado como si fuesen propios. Por lo tanto, cuando tenemos la novedad de que un intendente pierda o un gobernador pierde, es una novedad, es una anomalía de la democracia argentina cuando tendría que ser justo al revés. O sea, acaba de perder las PASO Pose. Bueno, fue una novedad del país, porque viene gobernando un Pose desde el año 1983, padre e hijo, ahora ponían a la hija. Y así sucede con muchos 98 intendencias de las 135, con provincias como Formosa, donde gobiernan las mismas personas desde el 91. Bueno, hay algunas provincias donde tienen altos niveles de empleados públicos. Hay municipios del interior del país donde tiene altos niveles de personas con discapacidad, es decir, le hacen pensiones para discapacidad. Hay chistes ahí en el interior diciendo, en la bomba de Hiroshima no cayó en Hiroshima, cayó en, no voy a dar nombres propios, pero hay muchos municipios en donde hay gran cantidad de gente que el intendente los pone como discapacitados, o en donde municipios, yo he visto en un municipio, Sebastián, donde el intendente ganó por el 92%, 92% de los votos. Vos veías la elección, no había fraude, no había nada, pero que el intendente estaba en la puerta de la única escuela que existía, que se votaba, y recibía a uno por uno de todos los votantes y le recordaba que le había conseguido trabajo, que la hermanita no sé qué cosa, que el comerciante no sé... Uno por uno los recibía. Bueno, es muy difícil en esos lugares. Y inclusive ha habido, recordarás que en la década del 90 fueron las últimas intervenciones provinciales. Las últimas intervenciones provinciales fueron Corrientes, Santiago del Estero y Catamarca. Si vos mirás, Santiago del Estero saca a los Juárez porque era un régimen feudal, hay interventor, convocan elecciones y se convierte en un nuevo poder feudal. Hoy los Zamora son un poder feudal más de estos gobernadores, ¿no? Hay un autor muy interesante, no sé si lo has leído, Sebastián, que se llama Gibson, que estudia justamente esto. Su hipótesis es, y trabaja no solo en Argentina, trabaja en México y creo que en Colombia. Él dice, bien, puede ser totalmente adaptable a la charla que estamos teniendo ahora. La Argentina ha logrado 40 años de vida democrática. Ya han gobernado tres partidos políticos, radicalismo, peronismo y PRO. Hemos pasado 5 presidentes en una semana y lo hemos resuelto de manera institucional. Pero ¿qué pasa en las provincias? A nivel subnacional, todavía el Movimiento Popular Neuquino, 70 años gobernando. Santa Cruz, gobernando el mismo partido político desde el año 45. Formosa, Santiago del Estero, San Luis, una familia gobernando desde el año 83. Me parece que lo positivo era la recuperación de la libertad de expresión. Y eso era muy complejo por la presencia del sector militar fundamentalmente. O sea, cuando se instala el gobierno de Alfonsín, si bien hay
hay una fuerte apertura en los medios de comunicación. Recordá, Sebastián, que en aquel entonces el Canal 7, el Canal 9, el Canal 11 y el Canal 13 estaban en el poder del Estado. El Canal 9 se lo entregan a Romay, digamos, a los meses de estar Alfonsín, pero los principales canales de televisión, Canal 11, Canal 13 y Canal 7, eran del Estado, no existía el cable como conocemos hoy, o sea, era que la comunicación pasaba por ahí. Los canales de televisión vivieron una suerte de destape, pero también es cierto que Alfonsín era consciente de las dificultades, de la complejidad del tema, y él tenía una postura prudente, y vos dijiste algo que yo quiero retomar sobre el tema de los medios de comunicación en poder del Estado. Alfonsín concebía a los medios de comunicación estatales, en este sentido, dentro de su propuesta original, que era consolidar el sistema democrático. Él consideraba que la posesión de los canales de televisión en manos del Estado era un elemento que sería fundamental para la construcción de la consolidación de la democracia. Y eso no significa que no instalara, digamos, no instala un modelo digamos, de comunicación absolutamente manipulado, desde luego. Por ejemplo, el jefe digamos, la cara del noticiero de Canal 7, del canal estatal, era Carlos Campolongo, que había sido el secretario de prensa de Luder. Y ahí, curiosamente, recibíamos opiniones controvertidas. Para la oposición, el gobierno manejaba los medios de una manera oficialista, y para los correligionarios éramos un desastre que permitíamos que todo el mundo dijera cualquier cosa e insultara al gobierno. Con lo cual, las cosas seguramente no estábamos haciendo tan mal si recibíamos críticas de los dos lados. En materia de medios, yo te diría que hay más sombras que luces, sinceramente. A ver, fíjate vos que la sociedad argentina, la democracia argentina tardó 42 años en modificar su ley de telecomunicaciones, la ley de la dictadura, la 19798, que se había sancionado en el 72 en la NUCE. La ley de radiodifusión de Videla, en 1980, la reemplazamos 29 años después. Mientras tanto, la Argentina había hecho un montón de cosas importantes, pero no había podido modificar su ley de medios. Y una vez que sancionamos la ley de servicio de comunicación audiovisual, bueno, la ley estuvo 4 años suspendida por la justicia, por distintos mecanismos judiciales, y una vez que se declara su constitucionalidad, la Corte declara constitucionalidad, después por un proceso particularmente complejo no se puede aplicar. Y finalmente, en el gobierno de Mauricio Macri, 2 semanas bastaron para que se derogasen 23 artículos de la ley de medios y 19 artículos de la ley argentina digital, y más allá de la cantidad, la calidad, la cantidad de los artículos. ¿Se derogan por otra ley? No, por un DNU. Precisamente el tema es por un DNU. ¿Tiene capacidad de derogar la ley? Sí, claro. Y esto que vos marcás es lo que a mí me parece particularmente disvalioso, porque más allá de la ley de servicio de comunicación audiovisual, que tiene fortalezas y debilidades como cualquier ley, y yo no estoy enamorado de la ley, ni mucho menos, lo que sí me parece que desde un punto de vista de las credenciales democráticas es absolutamente depresivo en términos institucionales. Claro, merma la calidad institucional. Claramente. Totalmente, pero vos recordás, la ley de servicio de comunicación audiovisual surgió de un proceso deliberativo, de enorme participación, en donde se hicieron foros en todas las provincias, se discutieron años y años, participaron miles y miles de personas, se armó un documento de trabajo, eso se llevó al Poder Ejecutivo, lo transformó en proyecto de ley, se discutió en el Congreso. Es importante sobre el funcionamiento parlamentario y las potestades del Ejecutivo, porque no se sabe, no se tiene bien claro que el presidente por un decreto de un DNU puede de un plumazo borrar todo ese proceso deliberativo. Claro, borró todo eso, Sebastián. Entonces, todo ese proceso de años, de miles de personas, de legisladores, senadores, diputados, un enorme proceso legislativo, terminó en 24 horas con un DNU. Es decir, municipios de la provincia de Buenos Aires también con familias. Vos decís, tal familia tal. Sin nombrar a nadie, pero me parece que es así, ¿no?
de vuelta, de 135 municipios, 98 intendentes se reeligen, y la verdad es que hay municipios que no son Suiza, y sin embargo se reeligen. Esto lo tengo, vos sabés, lo tengo cuantificado, mitad de Cambiemos, mitad peronista, no es patrimonio de un partido político. Los intendentes se reeligen por definición. Por default pierden, pero por definición el intendente reelige. Y encima las reelecciones son permanentes, no hay límite alguno. Bueno, y encima la utilización del Estado como si fuese propio, bueno, es muy difícil que las oposiciones puedan ganarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un déficit de la democracia institucional. Llegamos así al final de esta conferencia, para la que hemos convocado a 3 especialistas: el licenciado Gustavo González, quien nos ha dado un panorama muy enriquecedor sobre el contexto político e histórico del momento de la transición a la democracia; el licenciado Porto, especialista en medios y funcionario del gobierno de Alfonsín; y nada menos que el licenciado Jesús Rodríguez, quien fue ministro de Economía, entre otros altos cargos políticos, durante la presidencia del doctor Alfonsín. Espero que esta conferencia les haya aportado herramientas de análisis para seguir pensando y discutiendo el significado de estos 40 años de democracia, y espero que nos encontremos próximamente en otra actividad. Hasta entonces.